Entonces, lo que les decía, de acuerdo también si usamos, por ejemplo, metales de transición, va a ser el color que vaya a tener ese vidrio. Otro de clase de sólidos que tenemos son los moleculares. En cada punto reticular, o sea, en cada uno de estos extremos, en esos puntos reticulares, nosotros en este caso vamos a tener una molécula. Las fuerzas de atracción entre ellas son del tipo de Van der Waals. ¿Qué significa eso? O enlace puente-hidrógeno. ¿Qué significa eso comparado con lo que hemos visto hasta ahora? Que la interacción en este caso va a ser menor, entonces los puntos de fusión que van a presentar estos sólidos va a ser muchísimo más bajo. Las moléculas que constituyen el sólido conservan la identidad individual. Las fuerzas de Van der Waals son poco direccionales, tienden a cristalizar en redes con números de coordinación altos, generalmente son blandos, compresibles y fácilmente deformables. Son buenos aislantes de la electricidad debido a que los electrones están deslocalizados en los enlaces covalentes y los puntos de ebullición y fusión son relativamente bajos. El ejemplo que tenemos dentro de los sólidos moleculares puede ser el agua, por ejemplo. Y después tendríamos los sólidos metálicos. ¿Qué es lo que tenemos en los sólidos metálicos? Los metales son sistemas sólidos donde cada punto reticular está formado por un átomo unido por fuerzas de enlace metálico. Cada punto reticular, les decía, es el átomo. En general presentan alta conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica me lo da esa nube de electrones que giran alrededor de cada uno de los átomos. Si ustedes se fijan acá, yo tendría la carga positiva del núcleo de ese átomo y la nube de electrones permanentemente en movimiento. En general, entonces, presentan alta conductividad eléctrica y térmica, y en general cristalizan como cúbicos centrados en el cuerpo, cúbicos centrados en las caras y hexagonal compacto. Si ustedes se fijan y toman la tabla periódica y ven cualquiera de los metales que tienen ahí en la tabla periódica, fíjense que tienen un simbolito del tipo de cristalización que presenta ese metal. Entonces, como para resumir el tipo de cristalización que tiene cada uno de los compuestos, ¿qué tipo de sólido tenemos? Si el sólido es metálico o un cristal metálico, entonces las partículas que lo forman son cationes en lugares localizados y electrones deslocalizados. El tipo de fuerza de atracción que tienen son orbitales moleculares deslocalizados. La propiedad más marcada que presentan este tipo de cristales es que conducen el calor y la electricidad. Ejemplo, bueno, cualquier metal que ustedes tengan en la tabla periódica, sodio, plata, cobre, hierro, cualquier metal. Dentro de los cristales iónicos tenemos que las partículas que lo forman son cationes o aniones. De hecho, está formando ese enlace iónico. La fuerza de atracción que existe es electrostática, y la característica más marcada es que son duros y quebradizos, elevado punto de fusión, baja conductividad eléctrica como sólidos, pero pueden conducir la corriente eléctrica o fundidos o en disolución acuosa. Y el ejemplo, bueno, cualquier compuesto que presente enlace iónico, cloruro de sodio, cloruro de potasio, óxido de calcio. Los cristales moleculares. Las partículas que lo forman son moléculas. Las fuerzas de atracción son Van der Waals, es decir, son fuerzas de atracción débiles. Entonces, por ende, van a tener bajo punto de fusión, baja conductividad eléctrica, son blandos. Y el ejemplo puede ser dióxido de carbono,
yodo, agua. Los que presenten cristales de red covalente, las partículas que lo forman son átomos. El tipo de atracción que presentan son enlaces covalentes en toda la red cristalina, y las propiedades más destacadas es que son muy duros, de elevado punto de fusión. Y en este caso, fíjense que yo acá como característica general no le puse ni que conducen o no conducen la corriente eléctrica, porque va a depender del tipo de sólido que estemos analizando, del compuesto que estemos analizando. Los ejemplos son el carbono, el carburo de silicio, el dióxido de silicio. Y cuando hablamos de sólidos amorfos, son grupos de moléculas, el tipo de atracción que pueden tener pueden ser varios, porque depende del tipo de sólido amorfo que estemos analizando, y la característica más marcada es que no tienen un punto de fusión definido. Funden en un rango de temperatura. Esto es una forma de analizar si nosotros queremos saber, si supónganse tenemos un sólido y queremos saber si es puro o no es puro. Entonces, en ese caso, si nosotros lo fundimos, vamos a poder diferenciar, de acuerdo al punto de fusión que tenga, si ese sólido es puro o tiene impurezas. Al tener impurezas o tener características de un sólido amorfo, va a tener un rango de temperatura de fusión. Dentro de ellos se encuentra el vidrio y el plástico. Ahora bien, yo recién les decía, cuando vimos la primera o la segunda filmina, les decía de que el sólido uno lo puede romper y puede analizar una determinada sector, y ese sector se va a repetir exactamente de la misma manera, y por ende eso significa que yo, analizando solo una pequeña porción de ese sólido, como se repite n veces, podría analizar las características del sólido completo. O cómo analizamos, o cómo se llama esa pequeña porción que nosotros podemos analizar, es la celda unidad o la celda unitaria. Cuando uno analiza una red cristalina, ¿qué es una red cristalina? Es un ordenamiento infinito de puntos en el espacio. Supónganse, yo tengo esto, este sería una red cristalina. Cualquier sector que yo analice, veo que lo puedo replicar exactamente en todo este sólido. En este caso, yo tomo un cubo y los átomos se encuentran en cada uno de los vértices. Cualquiera de estos cubos que yo tome para analizar se replican en todo ese sólido o en toda esa red cristalina. Entonces yo de esa manera puedo analizar ese determinado sólido. Entonces cada cristal deriva de un bloque de construcción básico, que podría ser como si fuera un ladrillo, que se repite en todas las direcciones del espacio, y bueno, ya ese bloque es lo que se conoce como celda unidad o celda unitaria. Acá el ejemplo que si fuera el cubo, yo tendría el cubo, en cada uno de esos vértices tengo un átomo, un ion o una molécula, y puede también que tenga uno en el centro. Ya vamos a ir viendo o analizando distintos tipos de redes. Cuando uno analiza, por ejemplo, si yo les digo tengo una red monodimensional, ¿qué significa eso? Supongamos que nosotros tomamos una guarda de papel de las de pared y yo tengo este dibujo. Yo no es necesario, quiero que me lo impriman exactamente igual. No es necesario que le lleve toda la guarda de papel para que me impriman lo mismo. Entonces yo, con que tome un espacio, las medidas que tengo hacia el dibujo y la distancia que hay entre dibujo y dibujo, yo puedo replicar exactamente lo mismo. Exactamente ocurriría si yo tengo una red bidimensional, o sea, con que les dé 2 o 3 puntos
la distancia, por ejemplo, que existe entre estos puntos y la distancia que existe entre estos puntos y el ángulo de enlace que existe, o el ángulo, perdón, que existe entre estos puntos, yo podría replicar de manera bidimensional un empapelado de la pared, una tela o lo que fuere, un estampado en una tela. ¿Qué pasa si yo tuviera 3 dimensiones? En el caso de tener 3 dimensiones, por ejemplo, como estamos hablando en este caso de las redes cristalinas de un sólido, yo tendría que definir, por ejemplo, tamaño de la arista, ángulo y distancias que existen para poder definir o replicar este sólido en n veces para poder describir ese sólido. Este sería el atomium de Bruselas, que es como cristaliza, por ejemplo, el hierro. ¿Qué significa eso en esas redes tridimensionales? Las redes que se analizan son varias y se las conoce como redes de Bravais. ¿Nosotros qué tendríamos que definir para ver el tipo de cristalización? Yo tengo que definir tamaño de la arista, altura, o esta distancia también de la arista. O sea, en este caso, como es un cubo, serían exactamente la misma, pero en este caso yo tendría que definir esta distancia y esta distancia. Entonces eso es, yo tengo que definir las 3 distancias, A, B y C. Pero también tengo que definir el ángulo. En este caso todos tienen 90 grados, pero si yo tuviera una estructura de este tipo, también tengo que definir el ángulo para saber cómo se están ordenando esos átomos, iones o moléculas. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, van a obtener diferentes tipos de cristalizaciones y dentro de ese tipo de cristalizaciones se encuentran el cúbico, el tetragonal, el ortorrómbico, el monocíclico, el triclínico y el hexagonal. Lo que nosotros vamos a analizar ahora, o solo en química general, es las cúbicas, la simple, la centrada en el cuerpo y las centradas en las caras. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el cálculo o cómo calculamos los átomos en una cúbica simple? La celda, a lo que se conoce como celda unidad primitiva. Supongamos que nosotros tenemos un cubo. Yo tengo acá los cubos, después si quieren, cuando les saque la filmina se los muestro para ver si así se dan cuenta más fácilmente. Pero, ¿qué pasa si yo tengo un átomo en ese extremo ahí, o en ese vértice? Ese átomo, ¿entre cuántos cubos va a estar compartido? Si ustedes se fijan, tengo 1, 2, 3, 4 por arriba y 1, 2, 3, 4 por debajo. Es decir, que a esta esfera o átomo que está en un vértice, lo van a compartir 8 redes cristalinas, celdas unidades. Entonces, en una cúbica simple, yo voy a tener un átomo en cada uno de los vértices de este cubo. Pero, ¿cuánto para analizar la celda unidad? Yo tengo que tener en cuenta cuántos átomos le corresponden a cada celda unidad. Entonces, como esto está compartido entre 8, significa que a esta celda unidad yo voy a tener solo 1/8 de ese átomo para cada celda unidad, o sea, o cada punto reticular o cada vértice, voy a tener 1/8. Entonces, para saber cuántos tengo por celda unidad, sería 1/8 por 8, que son los 8 vértices que tiene el cubo, yo tendría un átomo por celda unidad. ¿Qué pasa si yo tuviera una cúbica centrada en el cuerpo? La cúbica centrada en el cuerpo, yo tengo un átomo en cada uno de los vértices, como lo ven en este acá, más un átomo en el centro.
Entonces, los de los vértices sería exactamente igual que recién con la cúbica simple, sería 1/8 por 8, que sería los que tengo en cada uno de los extremos. Pero por cada celda unidad, yo tengo uno entero en el centro. Entonces sería más 1, es decir, yo tendría 2 átomos por unidad de celda o por celda unidad. Este es el ejemplo que tenían recién ahí del atomium de Bruselas. Y si fuera centrada en las caras, como por ejemplo el cloruro de sodio, la que yo tengo en los vértices sería exactamente igual que recién, 1/8 en cada uno de mi celda unidad. Y la que está en la cara estaría compartida entre 2 celdas unidades, es decir, que yo en cada una de estas caras tendría medio átomo. Entonces, ¿cómo calculo la cantidad de átomos por celda unidad? Sería 1/8 por 8, que serían todos los que se encuentran en los vértices, más 1/2 por 6, 1/2 porque solo tengo media esfera en cada cara, por 6, que serían las 6 caras de cada uno de estos cubos, entonces tendría 4 átomos por celda unidad. ¿Qué pasa en el cloruro de sodio? Que si bien está como cúbica centrada en las caras, el cloruro de sodio tiene esta estructura. Si ustedes se fijan, tengo, aparte de tener los vértices ocupados por, en este caso puede ser sodio o cloro, es indistinto porque eso depende de dónde yo corte para armar mi celda unidad. Fíjense que si yo lo hubiera hecho así, los vértices estarían ocupados por este elemento. Entonces, en este caso, fíjense que yo tengo en los vértices, pero a su vez tengo en las aristas también. Entonces, ¿cómo calculamos en este caso? 1/8 por 8 sería los que tengo en los vértices, más 1/2 por 6, que serían los que tengo en las caras. Esto sería exactamente igual a lo que calculamos recién. Yo tendría 4 iones por celda unidad. Supónganse que yo digo, bueno, tengo 4 sodios por celda unidad. Ahora, ¿cómo calculamos los que se encuentran en las aristas? Que serían estos que ustedes tienen acá. El que yo tengo en las aristas lo voy a tener en el centro. Si ustedes lo ven, ahí se ve el azul que está en las aristas y en el centro. Entonces, ¿cómo calculo las aristas? Las aristas, si yo tuviera un átomo acá, ¿por cuántas unidades de celda estaría compartido? En este caso estaría por esta, una que esté al lado, otra que esté acá, otra acá, es decir, yo tendría 4 celdas unidad que me estarían compartiendo el átomo que se encuentra en esta arista. Entonces sería 1/4 por cada celda unidad. ¿Y cuántas aristas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las aristas que yo tengo en un cubo, entonces sería 1/4 por 12, más 1, que sería la que está en el centro. Entonces tendría 4 iones por celda unidad. Si estos son sodios, estos serán cloruros. Y esto es a lo que nosotros les hacíamos referencia de las unidades formulares. O sea, yo voy a tener 4 iones y 4 iones cloro, 4 iones sodio por cada unidad de celda. Ahora bien, vieron que recién cuando yo les analizaba, les mostraba ahí las redes de Bravais, que les dije que necesitábamos saber cuál era el valor de la arista, cuál era el valor del ángulo. Bueno, en este caso, como son cúbicas, el ángulo siempre va a ser 90 grados, pero ¿cómo calculamos el valor de la arista? Si es cúbica simple, es decir, que yo tengo solamente un átomo en cada uno de los vértices, al ser esta cúbica simple,
yo tendría algo similar a esto. Es decir, la arista esta, o esta, o esta, sería exactamente lo mismo, cualquiera yo tome, que está formada porque yo tengo un radio y otro radio del átomo. Es decir, yo en cada arista tengo 2 veces el radio. Entonces yo puedo calcular el valor de la arista si conozco el radio, o viceversa, si conozco el radio, determinar el valor de la arista. ¿Qué pasa si la tenemos una cúbica centrada en las caras? En este caso tendríamos en cada uno de los vértices tendríamos un átomo, pero fíjense que si yo acá quisiera tomar el valor de la arista y relacionarlo con el átomo, no lo podría relacionar porque tengo espacios vacíos. Entonces, no lo podría relacionar igual que recién en la cúbica simple. ¿Qué hago en este caso? Si yo trazo la diagonal en una de las caras, vemos que tengo un radio, acá sí están en contacto, entonces tendría un radio, acá tengo un diámetro y acá tengo un radio. Entonces yo tendría un radio, en este que les decía un diámetro sería 2 radios, más otro radio tendría 4 radios. Este valor acá de la diagonal sería igual a 4 veces el radio. Entonces el valor de B es 4 veces el radio. Pero esta es la hipotenusa de este lado y este lado, digamos. O sea, yo tomo esto y esto, este valor sería la hipotenusa. Entonces, B al cuadrado es igual a A cuadrado más A cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual a cuadrado más A cuadrado. Pero B cuadrado, ¿a qué es igual? A 4 veces el radio. Entonces, reemplazo este B cuadrado por 16 radios al cuadrado y vemos que es igual a 2 veces A al cuadrado. Entonces, ¿cómo calculamos la arista? Como 2 y pasaría dividiendo al otro miembro, y la raíz cuadrada de R lo puedo sacar, me quedaría raíz cuadrada de 8 por R. Entonces, la arista se relaciona con el radio cuando es cúbica centrada en las caras, como A es igual a la raíz cuadrada de 8 por R, por el radio. ¿Y qué pasa si tenemos cúbicas centradas en el cuerpo? En este caso, si nosotros hacemos como la cúbica simple, queremos sacar el valor de la arista, vemos que tenemos espacio vacío acá, entonces en ese caso no podemos analizar ese valor de la arista de esa manera. Si nosotros analizamos la diagonal, como hicimos recién en la cúbica centrada en las caras, tampoco, porque yo acá tengo espacio vacío y no sé cuánto es ese espacio que yo tengo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Analizar o calcular la diagonal de, en 3D, digamos, la diagonal de este cuerpo. Si yo calculo la diagonal de este cuerpo, que sería C, ¿qué tendría que analizar? B al cuadrado dijimos que era igual a A cuadrado más A cuadrado. Y a su vez, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si yo reemplazo acá este B cuadrado por estas 2A cuadrado, me va a quedar que C al cuadrado es 3 veces A al cuadrado. Es decir, C es la raíz cúbica, cuadrada de 3 por A, y eso a su vez es 4 veces el radio, porque el valor del C, fíjense que tenemos un radio, un diámetro y otro radio, es decir, un radio más 2 radios serían 3, más este radio serían 4 veces el radio. Entonces, en una cúbica centrada en el cuerpo, la arista se relaciona con el radio como arista es igual a 4 veces el radio sobre la raíz cuadrada de 3.
Y acá voy a sacar, y voy a activar la cámara. Para ver, a ver si lo ven un poquito mejor. Acá, vamos a empezar por la más simple de todas. Fíjense que yo acá tengo un cubo, donde este cubo está ocupado, cada uno de los vértices está ocupado por un átomo. Pero yo no tengo todo el átomo. O sea, si yo quiero tener la esfera que me haga el átomo acá, yo tendría que estar compartido con 4 a este nivel más 4 acá abajo para que me formen esa esfera en este vértice. Entonces yo en esta cúbica centrada, cúbica simple, yo voy a tener un octavo en cada uno de los vértices. Entonces lo que les decía recién es cada uno de estos vértices multiplicado por los 8 vértices que hay en el cubo, yo voy a sumar ahí un átomo por cada celda. Otra cosa, fíjense que ya después lo van a trabajar en el práctico. ¿Qué piensan con respecto a la densidad de este sólido? Si yo comparo uno que tenga este tipo de cristalización, ahí fíjense que se ve bien el hueco o los espacios vacíos que tiene adentro de este cubo. Si yo lo comparo con este, por ejemplo, que es cúbica centrada en el cuerpo, o si lo comparo con este, que es cúbica centrada en las caras. Fíjense la cantidad de espacio vacío que tiene esta con respecto a la primera que les mostré. Entonces, si yo les preguntara ahora, ¿qué creen con respecto a la densidad? Un sólido que cristaliza con una densidad cúbica centrada en las caras, ¿va a ser más denso o menos denso que uno que cristaliza como cúbica simple? O sea, este va a ser mucho más denso que este porque el espacio dentro de este cubo está ocupado por átomos totalmente, mientras que en este yo tengo muchos más espacio vacío. Entonces, la densidad en este caso va a ser mucho menor. Espero que se haya entendido mejor. Ahora, Profe, una sí, consulta. Cuando dice un átomo por celda unidad, ¿a qué hace referencia eso? No entiendo. o sea, bueno, en lugar de seguir, Nancy, no sé si estás de acuerdo por el tiempo que queda, sigamos con La esta cúbica, parte. Eh, eh, ¿Qué estabas por decir? si, si querés mostrar la cúbica simple Sí, para que vean el sí, octavo, porque, o armar el átomo con los 8 octavos. sí, lo que pasa es que no sé si me lo van a ver si yo saco los 8 octavos. O bueno, volver Bueno, a mostrar la cúbica simple. yo les Esa muestro sería la cúbica la simple. cúbica simple. ¿Ven? Si yo esto lo desarmo, denme un ratito que lo despego, voy En cada sumando vértice, cada uno, claro, de los átomos que están en el vértice. Entonces yo voy a tener un octavo si yo voy sumando cada uno de los átomos que están en los vértices. Fíjense que yo ahí es lo que sumo en cada celda unidad. Ahí sume 4 y solo tengo media esfera. ¿Sí? Para que me crean, en el hay, cubo yo tengo los otros 4 que me harían la esfera. Entonces, por cada celda unidad, yo voy a tener un átomo de lo que fuere que cristaliza de esta manera. No sé si te quedó claro, no sé quién preguntó. Sí, sí, ahora me di cuenta. Claro, claro, entonces, está muy bien.
de esta manera, o sea, yo como no puedo desarmar cada celda unidad para contarlo, digamos, la forma de hacerlo es como les presentamos acá. Es decir, acá. Yo voy a tener un octavo, que es el pedacito que yo tengo en cada esfera, por 8, porque tengo 8 vértices en ese cubo. Entonces, de esa manera, armamos un átomo. Acá tengo medio átomo y acá en la mano tengo el otro medio átomo. Entonces, eso significa el que haya un átomo por unidad de celda. Mientras más compacta sea ese tipo de estructura, por ejemplo, si nosotros nos pasamos a una cúbica centrada en el cuerpo, yo voy a tener los 8 que marcábamos recién, y fíjense que en el medio tengo una completa. Entonces, estos 2 átomos por celda unidad serían uno, que es el que lo tengo particionado en cada uno de los vértices, más uno que lo tengo en el centro. Y si seguimos más compactas aún, yo acá tendría, espere que busco que tengo una que está forrada, esta, ven que está forrada, esta sería medio átomo, y se va a compartir con el otro medio átomo que yo voy a tener, la otra celda unidad que voy a tener acá. Entonces, por eso, en esta, yo tengo un medio, que sería el medio átomo este que ustedes tienen acá en la cara. Como tengo 6 caras en un cubo, sería ese un medio por 6, más los que están en cada uno de los vértices. Entonces, en ese caso serían los 4 átomos por unidad de celda. Y si nosotros siguiéramos, digamos, como en el caso, los que les decía, del cloruro de sodio, yo acá no tengo los átomos, pero en este espacio que ustedes ven acá, yo tendría otro átomo, que ese sería este que ustedes tienen acá. Es decir, un cuarto acá de átomo, más uno que hay en el centro, ese serían los otros 4 iones que se están formando. No sé si ahí les quedó un poquito más claro. Si hay alguna pregunta para aprovechar el tiempo este que nos queda, yo no estuve mirando el chat, Nancy. No, no hay más preguntas y si nos volvemos a conectar, no, cuando terminen en 6 minutos ya no, es si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, sigo un poquito más. Bueno, Bueno, si nadie habla, seguimos un no, poquito más. Entonces, esas serían como nosotros tenemos en cada celda unidad, cómo están distribuidos los átomos. Ahora, si nuestra unidad es una esfera rígida, ¿cómo lo podemos armar como si fuera un sólido? Exactamente igual a cómo apila un verdulero las verduras, fundamentalmente, por ejemplo, las naranjas, que tenemos un apilamiento bastante compacto. Ahora, ese apilamiento, ¿cómo puede ser? Supongamos que nosotros tenemos un empaquetamiento cúbico, una estructura cúbica simple. ¿Qué número de coordinación tiene ese tipo de estructura? ¿Qué es el número de coordinación? Es la cantidad de vecinos que tiene cada uno de los átomos. Entonces, si nosotros tenemos una cúbica simple, fíjense que están ordenados o apilados de esta manera, no como las naranjas que les mostré recién. Entonces, si nosotros tenemos una cúbica de esta manera, formaría el cubo. Ahora, ¿cuántos vecinos tiene cada uno de estos átomos? En esta lo vamos a ver que es un poquito más grande. ¿Cuántos vecinos tiene este átomo? Es decir, vecinos es que estén tocando, ¿no es cierto? Yo voy a tener 1, 2, 3 y 4.
pero acá voy a tener otra capa, entonces acá voy a tener 5, y la capa que está abajo que no veo sería el sexto. Entonces, ¿qué número de coordinación tiene una estructura cúbica simple? 6, es decir, 6 átomos van a estar tocándose a cada uno de los átomos. Y si no lo ven, les vuelvo a decir, analicemos este para ver los vecinos. Yo voy a tener 1, 2, 3 y 4, serían los 4 átomos que están tocando en esta misma capa. Por arriba voy a tener otro, porque fíjense que es directo, por arriba voy a tener otro, y por debajo voy a tener otro. Entonces esos serían los 6 átomos, o el número de coordinación que presenta una cúbica simple. ¿Qué pasa si tenemos, a esa cúbica simple se le llama no compacta? No compacta, ¿por qué? Porque yo voy a tener muchos espacios huecos o vacíos, que era el cubo que les mostré recién, con la cúbica simple. ¿Qué pasa si tenemos una cúbica centrada en el cuerpo? Este átomo, el que está en el centro, ¿con cuánto se va a estar tocando? 4 por arriba y 4 por debajo. Entonces el número de coordinación sería 8, y también es una estructura no compacta. A cualquiera de los átomos que los contemos se va a conectar con 8. ¿Por qué? Porque si yo quiero contar este átomo, la cúbica estaría formada de esta manera acá, digamos. Entonces también tendría 8 vecinos, el número de coordinación también sería 8. ¿Qué pasa con la cúbica centrada en las caras? En este caso, la cúbica centrada en las caras, nosotros vamos a tener un grado de coordinación de 12, y en ese caso se dice que es compacta. Entonces, para que ustedes lo vean, supónganse que nosotros contamos el átomo este, el amarillo. ¿Con cuáles son sus vecinos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por detrás serían los rojos que ustedes ven ahí. Serían 6, 7, 8 y 9. Y viniéndose para el lado mío, digamos, de la pantalla, tendría 3 más coincidiendo con los rojos. Serían 9, 10, 11 y 12, y esos serían los 12 vecinos que tiene este átomo. A ese se dice que cuando es cúbica centrada en las caras, el grado de coordinación es 12, y esa estructura es compacta. De acuerdo al empaquetamiento que presenten las esferas, si se repite las capas como A, B, ahí les muestro así, A, B, se dice que ese empaquetamiento es hexagonal compacto, cosa que nosotros no las vamos a analizar o no las vamos a trabajar en este año. Ejemplo de metales que cristalizan de esta manera es el zinc, el magnesio, el cadmio. Y en el caso de que sea ABC, ¿qué significa ABC? Que yo tengo una capa A, en los huecos de esa capa A se colocan otros átomos a los que llamo B, y la tercer capa se coloca en los huecos de esta, pero sin coincidir con la capa A. Por eso es ABC. Antes el átomo estaba colocado acá y ahora sería este rosita que tienen acá. Esa es una cúbica compacta. El tipo de cristalización es cúbica, que es la que estábamos viendo recién. Ejemplo que